Andrea Barrientos es viceministra de Autonomías. ¿Cómo está usted? Buenos días. ¿Cómo está, Viceministra Ramón? Un Andrea, placer ¿qué para mí tal? compartir con usted, con la audiencia de su programa. Un saludo grande a todo el país. La intervención del Instituto Nacional de Reforma Agraria ha desnudado no solamente falencias estructurales a la hora de entender la ley de reforma agraria, por supuesto, sino también la aplicación de ciertas normas que no son menores, que son fundamentales y que son complementarias, y que ustedes y usted en persona ha constatado de que aquello era por decirlo de algún modo, una nueva cloaca, utilizando otro término propio del presidente Rodrigo Paz. Sí, mira, lo primero que tenemos que decir es que ha habido un manejo altamente discrecional en el INRA. Estamos en un proceso de investigación. Estoy esperando yo con mucha ansiedad de que designen el nuevo director para que se haga cargo y yo ya vaya nomás a resolver el tema autonómico, ¿no? Entonces, eso por una parte. Por otra parte, lo que a mí me parece indignante es cómo se ha trabajado. ¿Qué han hecho? Han agarrado y han dicho, esta tierra hoy es de la persona X, ¿no? El 97 yo le he dado un título de saneamiento. El 2008, 2010, 2015 ha salido eso para otra persona. Entonces, toda esa dinámica, la verdad que nos ha dificultado muchísimo y nos ha complicado la vida, ¿no? Porque hoy hay gente con doble titulación, en juicios con el Tribunal Agroambiental. El trabajo del INRA no viene solo. Hay una coordinación, diría, entre ABT, INRA, AJAM, la reserva, que han generado y han facilitado, y además también la policía, por supuesto, porque no ha intervenido de manera oportuna, han facilitado que haya un tráfico de tierras, por una parte. Y por otra parte, también tienes esto que se ha generado desde las competencias mismas que tiene el Tribunal Agroambiental. ¿No? El Tribunal Agroambiental, por ejemplo, ha ido sacando fallos para resolver el tema de tierra y el Constitucional ha dicho, tú no tocas pito aquí, no vas a decir nada. Entonces, la Asamblea tiene la tarea pendiente que espero que puedan, espero que puedan coordinar de manera adecuada para modificar competencias y darle más atribuciones al agroambiental. Con una salvedad. Habiendo cesado en sus funciones los 5 autoprorrogados, algún viento de cambio habrá en el Constitucional, con lo cual las tareas de coordinación entre estas magistraturas será mucho más directa y será mucho más No, clara, confío que entiendo. sí, Entiendo confío que será más plenamente que clara, sí. ¿no? Sí, sí, y aprovecho porque lo mencionas, porque primero que cuando el presidente Paz y yo éramos senadores, tuvimos un trabajo muy intenso desde la bancada de Comunidad Ciudadana para lograr que cesen a los autoprorrogados. Segundo, que la bandera del presidente Paz siempre ha sido la independencia de poderes. Y desde el gobierno nacional estamos construyendo eso, una independencia real de poderes. Y felicito primero la voluntad y el arduo trabajo que están generando desde el Supremo de Justicia y los 4 miembros del Constitucional. Creo que eso es importante para dar buenas señales. Ellos hoy ya son independientes. Nosotros no vamos a meter mano en absolutamente nada y tengan claridad que les vamos a dejar hacer todo su trabajo siempre y cuando esté enmarcado en la norma y beneficie a la población. ¿No? Hay mucho que avanzar en la reforma, eso tendrá que hacerse a la brevedad posible. Los juzgados de paz son imprescindibles para darle un acceso verdadero a la justicia a la gente. Entonces confío que el Consejo de la Magistratura y las 4 magistraturas en realidad harán todo para que esto sea realidad. Ahora, los avasallamientos eran carta común durante 20 años en el país, tal vez antes también existían avasallamientos, pero fue muy notorio el proceso de colonización forzosa, sobre todo del oriente del país. ¿Cómo se puede frenar una práctica que estaba establecida, de hecho, viceministra? Mira, lo primero que tenemos que hacer es generar, nosotros, Ramón, tenemos que trabajar con data. Ya, si no trabajamos con data, no podemos tener acciones concretas. ¿Qué hay que identificar? Toda la data te dice que la mayor cantidad de avasallamientos está en Santa Cruz y que los avasallamientos temporales se dan en Benipando. Y el 25% de los avasallamientos en área urbana están en Cochabamba. Entonces, Valle, Oriente son los lugares que más avasallamientos sufren. ¿Por qué? Porque hay acceso a tierra, porque no hay policía, porque han habido quemas, porque quienes han quemado se quieren adueñar de tierra fiscal, etcétera, cosas. En eso, ¿qué debe hacer el Ministerio de Gobierno? Nosotros vamos a hacer coordinación con ellos. Es establecer dónde son esos focos de calor de avasallamiento, qué problemas no se han resuelto y quiénes son cabecillas de esos movimientos de avasalladores. Porque estos actúan con una metodología, ¿no? Hacen grupos de gente que no tiene tierra y es pobre,
los llaman y les dicen, yo te voy a pagar 1.500, 2.000, 3.000 pesos, pero hay que ir a tal lugar y ahí hacemos unas casitas o nos metemos nomás. Colonización ¿No? Les forzosa. pagan, hacen que la gente se enfrente, se adueñan de la tierra. Ese es el modus operandi. Pero esas son mafias organizadas que han gozado la protección del gobierno por su inacción. Por complicidad o por inacción han gozado de complicidad del gobierno. Entonces, en ese sentido, para nosotros es fundamental que establezcamos una lógica de respeto a la ley y cumplimiento de la ley, y para eso el ministro Oviedo ya está trabajando de manera intensiva, ¿no? Está generando un reordenamiento de la policía, reformas dentro de la policía boliviana, y ya vienen las acciones que él va a llevar a cabo, por supuesto. Más allá de estas acciones de hecho, me imagino que debe existir un proceso de socialización de cómo entender la administración de la tierra en el país. Eso forma parte de un proceso educativo bastante largo, Andrea, viceministra. Sí, eso lo vamos a ir coordinando. Ahorita, el proceso de estos 3 meses, Ramón, es resolver lo urgente. Claro. ¿Ya? Estos 3 meses nosotros nos hemos dado, o sea, hemos recibido una cosa, yo diría que es como estar en Katrina, al medio del huracán Katrina, donde se ha destrozado todo y no sabes dónde vas a empezar a limpiar. ¿Ya? Estamos en ese proceso. Hoy estamos ordenando y generando garantía para que las ETAs tengan acceso a lo que necesitan urgente, para que no se pare la producción, para que no haya crisis de alimentos, para que la gente acceda a la salud y a la educación. Eso es lo que estamos resolviendo como primera cosa. Lo segundo ya será establecer políticas de prevención, políticas de educación. Igual estamos previniendo. Es decir, con el ministro Mauricio Zamora, a través de la ABC y Obras Públicas, vamos a generar, por ejemplo, mantenimiento en carreteras para que no se detenga el tiempo de zafra y no se perjudique por la lluvia a el movimiento del arroz, porque es temporada de arroz enero, febrero, marzo. Entonces, todo eso que tiene que ver con desarrollo productivo, con mantenimiento de carreteras, con exportación de los alimentos, con soberanía alimentaria interna, lo estamos trabajando porque tiene que ver con algo básico, que es el acceso a la salud pública. Sin alimentos, sin nutrición, la gente no tiene acceso a la salud pública. Entonces, esas medidas sí son preventivas y las estamos trabajando. Eso se está trabajando ahora en el marco de nuestras competencias, ¿no? Después, lo otro ya viene un poco más largo, ¿no? Que es el 50-50, la profundización. Igual tenemos que convocar al Consejo Nacional de Autonomías estos días, ¿no? La convocatoria que se hizo en mayo fue extraordinaria, entonces nos queda una sesión con ellos donde espero tener todo listo para poder avanzar en el 50-50 y el modelo autonómico que estamos presentando. Un modelo autonómico, y entrando ya en temas muy propios de su cartera, que ahora mismo va a tener que enfrentar el desafío de la crisis económica. Yo creo que por ahí va la cosa. En lo del 50-50 es una de las propuestas de campaña de Rodrigo Paz. Es un tema muy difícil de sostener, sobre todo por el tema de la crisis económica, y ¿no sería mejor ir pensando en un pacto fiscal o en diseñar las bases de un pacto fiscal, Andrea? Hablemos de un pacto para combatir la pobreza y la desigualdad. Me parece más correcto. que un pacto fiscal, ¿no? Hablemos de un pacto para combatir la pobreza y la desigualdad. ¿Por qué? Porque hoy tenemos 1.600.000 personas en la pobreza. El movimiento al socialismo, con su descuido, ha generado que 1.400.000 vuelvan a la pobreza. Ahora, a fin de año, tendremos 3 millones de personas en situación de pobreza. ¿Y esto qué genera? Genera migración, genera falta de oportunidades, ausencia de acceso a servicios básicos, delincuencia, inseguridad ciudadana, etcétera, cosas, ¿no? ¿Cómo tenemos que combatir eso y qué tenemos que hacer? Primero, entender que el agro, en todas sus aristas, el agro pequeño, el agro mediano, el agro grande, es la principal vía de generar ingresos inmediatos al país, ¿no? Y cuando hablo de inmediatos no digo mañana, sino me refiero a un periodo de 2-3 años, pero además de garantizar soberanía alimentaria. Te pongo un ejemplo. Sí. Si nosotros hablamos de un pacto por la igualdad y para combatir la pobreza, estamos diciendo con claridad que hoy más de 200 municipios del país deberían perder recursos porque han perdido población, ¿no? Son más de 200 municipios inviables. En ese sentido, lo que tenemos que hacer nosotros es generar una redistribución de recursos de manera tal que no se vean afectados, que no generen más pobreza y que podamos garantizar soberanía alimentaria con apoyo a los microproductores, que no solo garantice soberanía alimentaria, sino que dote de tecnología de primera calidad para que estos microproductores se acojan en ciudades intermedias. Voy a poner el ejemplo que he estado poniendo todos estos días, que es Punata. ¿Ya? Punata es la capital del Valle Alto Cochabambino. Es una región que tiene alrededor varios otros municipios productores. Puchumuela produce champiñón, Tacachi produce cebolla, Villarribero tejidos, etcétera cosas. Si nosotros concentramos la dotación de servicios básicos, educación, acceso a la salud, alcantarillado, etcétera, y la gente se
vive en Punata, pero está a 10 minutos, solamente 10 minutos, exagerando 20, del lugar donde tiene la posibilidad de cultivar, estás hablando de que contribuyes a la soberanía alimentaria, reducción de precios, de acceso a la salud, acceso a la educación, chicos que pueden contribuir con sus papás en el campo, pero al mismo tiempo no descuidan ser parte de un proceso educativo. Todo eso es lo que estamos trabajando. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas de ausencia de salud, por ejemplo, Ramón, Sí. eso no perdona límites. O sea, no es No, que para está solo nada. la ausencia de salud en el municipio de, qué sé yo, de Los Yungas, en la ciudad de La Paz, ¿no? Estás hablando de que hay problemas estructurales que no respetan límites territoriales. Por eso, las mancomunidades de municipios, la metropolización es importante para nuestro modelo autonómico. Ahí está el 50-50. La distribución del 50-50 se da entre pares, ¿no? Estado central y gobernaciones y municipios somos pares. En esa lógica de pares, construiremos un modelo que nos permita entender cuáles son las metas de las competencias y sus objetivos, cómo vamos a hacer como Estado nuestro trabajo, que es dar servicios básicos, igualdad de oportunidades, educación y salud, y cómo vamos a fomentar que el pequeño productor, el mediano productor, el gran empresario pueda seguir generando recursos para generar empleo y combatir específicamente la pobreza. En esa lógica de pares que usted acaba de mencionar, viceministra, las elecciones subnacionales adquieren un rol preponderante este año. ¿Cómo se encara ese proceso electoral? ¿Cómo desde su cartera se va a mirar a los diferentes actores que van a participar de este proceso electoral y cómo se va a coordinar con ellos entre el gobierno central? No me gusta utilizarlo de gobierno central, sobre todo porque se identifica central como tranca, con los gobiernos subnacionales, con las gobernaciones y con las alcaldías. Mira, todo con data. ¿Ya? Yo vengo de hacer empresa, entonces a mí me encanta trabajar con inteligencia artificial, con datos. Todo lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer con datos. Okay. Es decir, si tú vas a recibir cooperación de la comunidad internacional para generar programas de generación de empleo para jóvenes, tenemos que saber que tu municipio tiene las condiciones para esa generación de empleo y en una lógica de pares contribuiremos. Si no tenemos datos para trabajar políticas públicas en salud, en educación, en acceso a la producción, si no generamos tecnología para la producción y protegemos la soberanía alimenticia del país, no pasa absolutamente nada. Para darte un ejemplo de lo más burdo, ¿ya? El Ministerio de la Presidencia tiene 600 funcionarios públicos. Con el recorte que hemos hecho, ya hemos reducido al menos en 3 semanas 150 funcionarios públicos. ¿Ya? Eso es lo que hemos reducido ya. Entonces, desde el Estado central estamos generando una reducción a la brevedad posible. Las ETAs tienen que generar una reducción de personal también y volverse efectivas, en dos sentidos. Están los municipios grandes, como el Cercado en Cochabamba, Nuestra Señora de la Paz en el Departamento de La Paz, Santa Cruz de la Sierra, que reciben harta plata, el Alto, pero tienen un supernumerario también de funcionarios públicos. 10.000 funcionarios en el Cercado, 14.000 en Santa Cruz, de 10.000 a 6.500 en La Paz. Esa reducción tiene que hacerse realidad porque el Estado tranca no es solo el Estado central que no deja de desarrollarse. El Estado tranca son todos aquellos que han visto al Estado como esa posibilidad de enriquecimiento, agencia de empleo, movilización política. A eso nos acostumbró el MAS. Si queremos un Estado efectivo, desburocratizado, inteligente, ágil, ciudades intermedias, todo eso, tenemos que entender que hay dos vías para generar eso. En los municipios menos desarrollados, mancomunidades de municipios, para atender estos problemas que te mencionaba, y en los municipios más grandes, la metropolización. Hablemos de la región metropolitana Canata, por ejemplo. ¿Cuál es el mayor problema de Cochabamba? La basura. ¿Cómo debemos afrontar el problema de la basura? Con los 7 municipios que conforman la región metropolitana Canata, porque si cada una tiene la posibilidad de hacerlo de manera individual, no van a resolver nada, no tienen plata, no les alcanza. Pero si se ataca eso como un problema del eje metropolitano y tienes una gran planta industrializadora de basura y tienes un sistema de transporte para los 7 municipios y además trabajas de manera coordinada todo el alcantarillado, el desagüe, el problema del río Rocha, Parque Tunari, etcétera, ya ha resuelto una gran posibilidad de ese problema, ¿no? Entonces estamos avanzando de manera significativa. Creo que el 50-50 tiene esa característica. ¿Es inminente una convocatoria a ese Consejo Nacional de Autonomías para tratar este tema que usted me está comentando con tanta claridad? Me imagino que sí. Sí, lo vamos a hacer. Antes de terminar el año, me imagino que debe haber una reunión, ¿no? No, por supuesto. Esto va a ser coordinado porque es una lógica de pares y estamos esperando contribuciones. Lo que deben saber los municipios y las gobernaciones es que esto es con datos, ¿no?
No se trata aquí de hacer un intercambio de ideas, que también lo podemos hacer y tendremos ese espacio. Pero la data, gobernar con data es fundamental. Si no gobernamos con datos, no tendremos políticas públicas efectivas, no podremos combatir la pobreza y no podremos garantizar resolver los problemas de la gente, ¿no? Hacer política, politiquear es bello, pues no, uno puede dar bellos discursos. Otra cosa es agarrar la data para mostrar definitivamente cuál es el alcance de la política pública y cómo esa política pública es efectiva. Viceministra, ha sido un placer. Muchas gracias en esta función. Es la primera vez que la entrevisto en el cargo, por lo tanto, buena suerte, muy buena suerte. Muchísimas gracias, Ramón. Le mando un abrazo, que esté muy bien. Hasta luego. Hasta pronto.